Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Y hoy empezamos nada menos que con Eduardo Tato Pavlovsky, que 20 años tiene Los Siete Locos y no había venido nunca, así que es una alegría de verdad. Para mí también, para mí también. Muchísimas gracias por haber venido. Estuve viendo el fin de semana pasado la obra Potestad, que se reestrenó, ahora nos va a contar por cuánta vez, en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes, con dirección de Norman Brisky. Norman Brisky había sido el primer director de esta obra, sí, ¿cierto? No, pero fue el primero y después se tuvo que ir y yo me quedé un poco con no digo la dirección porque yo no soy director, pero me quedé un poco con la maquinaria que él montó y un tipo de actuación tal vez de cierta intensidad muy del teatro mío. Claro, seguro. Bueno, esta obra escrita por vos, protagonizada Sí. por vos, se estrenó por primera vez en el año 85. Sí. Ya es un clásico. ¿Cuántas veces se habrá dado acá y en todo el mundo? Sí, ¿no? sí, yo calculo que 800 veces, pero mucho se dio afuera. Te digo, fue 45 festivales internacionales y tuvo mucho con los premios y tuvo mucha recepción en Europa, aun cuando no había lo que hay ahora de traducción. Ajá. Los ingleses en Royal Court, que es un teatro muy de vanguardia inglés, miraban la obra y quedaban impactados, entendiendo a medias lo que pasaba. Qué increíble. Bueno, porque es una obra con mucha gestualidad, donde pones mucho el cuerpo. Habría que ver si no hablas, se entiende tal vez lo que pasa, no lo sé. Sí, no lo sé. No lo sé. Y la dieron la actuó también el actor francés Trintignant. La actuó, sí, ¿no? la actuó y la dirigió. La actuó él en Los Ángeles, en 99, en francés. Ajá. Y después la dirigió en Aviñón 2 o 3 veces a otro. Le Vos gustaba decís mucho. que se dio más afuera que acá, si hacemos la cuenta. Bueno, que yo acá no hice temporada, sí sé lo que voy a hacer ahora. 12 veces, también en Babilonia, también en el Pairoch, 10 veces. Pero estaba interrumpida siempre por algún festival en el medio, entonces yo no quería romper ningún festival No, pero me comentabas recién antes de empezar que hay veces que te dijeron no, estos temas, porque el tema de la obra ahora lo vamos a hablar a fondo, pero es la represión, ¿no? En la época del terrorismo de Estado. Te decían estos temas, no es el momento. No, lo que pasa es que cuando vine había algo de razonable. Yo había hecho, bueno, a Galindo le pusieron una bomba, a Telaraña me vinieron a buscar. Ya vamos a hablar largo, Después creo que da para hablar un rato largo. La Forgue, que era en Haití, pero el eje era que tiraban prisioneros, en una metáfora argentina, por el avión. De los aviones. Entonces yo vine acá y en el 84, y ¿qué te parece si ponemos esto? Y yo noté bastante, mira, no es tema para tocar, hay mucho movimiento. Yo lo entendí. Y entonces lo empecé a hacer en Café o Concerts, que eso me dijeron que sí. En el Ciudadano, en la Gran Aldea, pero era público de Café Concert. Claro, que estaba tomando algo y de golpe se le quedaba atragantado. Además es un masacote sí. La obra. Sí. Bueno, lo notable de esta obra es que empieza en un tono, digamos, simpático. Comedia, sí. Este personaje, podemos contar acá el desarrollo, porque ya es un clásico y la mayoría de la gente debe saber de qué se trata. No, pero es un personaje que arranca como un tipo normal y simpático. Un tipo normal, preocupado, enamorado de su mujer y tratando de mantener ese amor inconmensurable que tuvieron a los 20 años, pero ya un hombre grande, no tan grande como yo ahora, cuando la estrené, pero un hombre preocupado, jugador de rugby, qué sé yo, con una especie de admiración a la clase alta muy grande. Y es muy jocoso, sobre todo por el tema del envejecimiento y las tácticas del hombre para seguir seduciendo cuando el tiempo pasa. Cómo seguimos seduciendo a la mujer a través de los años. Cómo ensaya la manera de pararse. Cómo hay que pararse, que no te agarre la lumbalgia. Entonces se convierte en una comedia brillante. Es verdad. Y de golpe en la segunda parte, él pareciera que está desesperado porque le han sacado a su niña, cosa que es verdad. La vienen a buscar. La vienen a buscar. En la época de la dictadura. Lo que no se sabe es que ese inmenso dolor de este hombre que estuvo con la niña es, en la tercera parte de la obra se aclara, él es un médico raptor de niños, que su mujer era estéril y cuando fueron a hacerlo en un operativo con la policía, él
le indicaron dónde había una niña, le soplaron, en la película se ve más claro esto, y bueno, y saca a la niña como suya. Es un apropiador. Un apropiador, bebé, sí. Sacándole la identidad. El juicio de valor moral es increíble, porque le saca la identidad, le mentís de dónde surgió, la tomó y se la regaló a la mujer que estaban años esperando una beba. Le dice, no preguntes, vos no preguntes. Y seguramente la verdad, esta es una discusión entre la gente de izquierda, seguramente que la habrá querido, la habrá arropado, la habrá amado. Él habla durante toda la obra de esta chica y da la imagen de un muy buen padre, Sí, de un sí, muy buen sí, vínculo entre ellos. Sí. Bueno, yo en la obra me siento muy buen padre. Cuando la escribí, no. Pero cuando estoy en el escenario hablando de ella, me emociona cuando se la lleva, me vuelvo loco, porque era lo más importante que tenía en mi vida. Seguro. Y la viene a buscar un tipo... Un tipo de derechos humanos. Sí. Vienen a cuestionarle y sacársela y averiguar bien. Y la chica va con ellos a la familia original. Sí. Elige, hay otros casos que no han elegido, se han quedado con los represores incluso. Bueno, tantos casos que conocemos, claro, ¿no? Y que claro, se han hablado en estos años. Ahora, una cosa notable, yo creo que uno de los grandes méritos de la obra es hacerlo aparecer justamente este hombre como un tipo normal, como un tipo simpático, porque estamos hablando de que esta gente también tenía una vida aparentemente... Sí, ahí bastante está. común. Claro, esta es otra discusión. En todos los estudios psiquiátricos, etcétera, que se han hecho a los grandes torturadores, muy pocos tienen una patología psiquiátrica. Mauricio Rosenkopf, que es un escritor uruguayo, ahora secretario de Cultura de Montevideo, Uruguay, decía que convivía con el torturador, tenía una cárcel de 2 por 1,50, muchas horas por día, y hablaban de la familia, de cómo extrañaban, de los hijos, eran hinchas de Peñarol, pero el lunes le decía... Tengo que trabajar. Entonces él decía, cuidado con decir que Suárez Mason o los argentinos tengan una gran patología. No, son seres cotidianos cumpliendo funciones casi burocráticas. Bueno, eso es lo que hablaba Hannah Arendt de la banalidad del mal, sí, ¿no? Con respecto al nazismo. Así es. Incluso personas que han torturado enormemente, como la dictadura griega, los más jóvenes. Fue tan brutal y sanguinaria la actitud de los más jóvenes que los investigaron los americanos psiquiátricamente. Ninguno de los 20 más grandes asesinos dio patología psiquiátrica, mirá vos, sino que eran personas muy jóvenes que habían sido muy bien planificadamente estudiados y formados para la creencia de que el enemigo iba a destruir la patria. Un poco lo que debe haber pasado a los 20, 21 años con Astiz, que no le saca la ética y la falta de ética en la infiltración, en la denuncia y en el asesinato. Astiz es culpabilísimo, pero no tiene nada que ver eso con la personalidad de él. Puede ser un tipo simpático como es, culto, agradable, sensible, pero él hizo eso. Ese es un conflicto. Marguerite Duras, una de las más grandes escritoras del siglo. Sobre la que también tenés una obra. Que se llama La muerte de Marguerite Duras, porque copié una cosa de una obra de ella, una cosa de ella de literatura. Ella misma, que era una humanista, cuando descubre el chivato, decían ellos, que había denunciado al marido que era del Partido Comunista con ella, y descubren, y por eso mataron al marido, pide en el libro El dolor, en castellano está, pide ir a la tortura, quiere verlo torturado al criminal. Es decir que de alguna manera es un terreno tenebroso, es un terreno de gran complejidad el tema de la represión. Naturalmente el tema de potestad es una gran complejidad. Lo que no implica que se ve la denuncia, se ve cómo la rapta, se ve las cosas que hace, se ve su ideología, eso se ve. No. Pero también se ve el otro. Y aunque no juzga, está juzgando, porque con mostrar alcanza, ¿no? Todorov, que es un gran investigador, decía, lamentablemente son hombres de escritorio. No son... Claro. Lamentablemente, decía Bruno Bettelgen, que estuvo un año en Auschwitz, el 90% de los SS eran tipos bastante comunes, el 5% era sádico. Claro, los demás terminaban eso como cualquier trabajo, volvían a su casa. Lo terminaban y iban a escuchar Beethoven, Claro. Sí. Esto es lo terrible de la represión. Yo leí por algún lado que vos decías que hay una parte de la izquierda que te criticaba esta obra
porque decía que este tipo lo mostrabas como un tipo simpático y agradable. Sí, 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 es verdad. Pero ahí sí. también hay un cierto esquematismo, porque es lo mismo que, ¿sabes qué me hizo acordar? Es lo mismo que se dijo de La Caída, la película sobre acuerdo, Hitler, sí. que se lo mostraba humano. Claro, lo terrible es que era humano. Eso es lo terrible. Hitler era un personaje muy particular, pero yo tengo la impresión de que habiendo La Caída, que no debe haber sido muy diferente los minutos finales de Hitler lo que vimos. Claro. Debe haber sido así. Seguramente, es verosímil, es Sí, creíble. sí, sí, sí. Claro, tiene los miedos, las dudas, Como- todo lo que claro. tiene cualquier persona. Y fíjate la secretaria misma, Claro. una chica que lo sigue en toda su etapa hasta que vienen los rusos. Recién cuando llegan los rusos empieza a pensar, pero este hombre hizo algo. Y hay un magnífico documental de ella, que es, un año después se murió, donde dice, pero yo tengo cierta responsabilidad, porque todo el tiempo fui inocente hasta el final. Pero debo tener alguna responsabilidad. La secretaria. Sí, Es impresionante ese documental, porque le ponen la cámara adelante, habla Y ella durante, habla no sé, todo el 2 tiempo. horas y te atrapa Claro. profundamente, ¿no? Sí, sí. Ahora, con respecto a la obra tuya, vos siendo psicoanalista, este tema lo has tratado... Mirá, ¿Tenés elementos, digo, para tengo tratarlo más elementos, a fondo que otras pero personas? no porque el psicoanálisis me ha dado demasiados elementos para la subjetividad del represor. Más bien ha sido por lecturas de gente que ha estado con represores. Y de lecturas serias como Goldhagen, que es un judío de Harvard, como Bettelheim, Levi, Todorov, y muchas otras lecturas que me han mostrado que el problema es que el torturador, el raptor, es un ser bastante común y cercano a nosotros y con bastante posibilidad. Hay una ética que uno lo definiría como, no, yo no lo voy a hacer. Y creo que seguramente algunos no lo vamos a hacer. Pero mucho el drama que creo que se nos presenta en la nueva etapa es que son parecidos en la cotidianeidad. ¿O acaso Videla es un hombre que no es muy católico y tiene su familia, sus nietos, debe ser adorable? Seguramente los debe querer mucho. Claro, seguro. Esto es lo terrible, lo semejante, no lo diferente. Cuando vemos la semejanza de un tipo que no sé, porque me dice, pero ¿cómo hace? Yo me identifiqué todo el tiempo con la parodia y de repente me decís que es un torturador. Y le digo, me salió así. No, Porque bueno, tampoco ahí, es cierto. ahí está el gran mérito de la obra, justamente. Sí. ¿No es cierto? No sé, lo que te puedo decir es que uno tampoco piensa demasiado cuando escribe. Quiero decir, uno sabe que el inconsciente social histórico y que de alguna manera a mí me van a salir ciertos temas siempre, ciertas obsesiones, pero tampoco pensás mucho. A mí, ahora me invitaron a Montevideo a ver Telarañas, que la están haciendo con mucho éxito, y una mesa redonda. Y yo le voy a decir, no me pregunten mucho cómo fue. ¿Quieren que les diga la verdad cómo empezó esta obra? En mi cabeza, porque vi una ruleta. Y en una ruleta es parte de la obra central, pero nada ideológico. Después se fue ideologizando a medida que aparecían los personajes. Bueno, decía acá Griselda Gambero, que estuvo hace poco, yo cuando me pongo a escribir no pienso en la ideología aparece. Claro. Pienso en una historia, pero la ideología siempre está y aparece. Sí, aparece. ¿No? Sí, también decía Pinter eso. Sí, Claro, sí. claro. Los personajes, dice, yo empiezo a escribir un personaje y el personaje se me va. Y aparece con una forma, pero no es la que yo planeé. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos charlando otro bloque con Eduardo Pavlovsky. No se vaya. Seguimos con Tato Pavlovsky y recién hablabas de telarañas. Sí. Y tengo entendido que vos empezaste, ya eras médico, Sí. no sé si psicoanalista, te interesaste por el teatro a partir de las obras de Beckett, de Ionesco, de Pinter, inclusive, que nombrabas recién. En realidad, sí. En realidad, el gran impacto de mi vida fue Beckett. Yo me recibí muy joven de médico, a los 22, sin gustarme la medicina. Me di cuenta al final, porque yo vengo de una familia de médicos muy tradicional. Y entonces cuando vi Beckett me impresionó mucho, cuando vi Esperando a Godot me di cuenta que la angustia que él quería producir en el escenario era la angustia que me pasaba a mí a las mañanas. Así que no pasaba mucho por el análisis de papá y mamá, sino por una angustia mucho más existencial, profunda. Esas preguntas que uno se hace, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué estoy viviendo? Esas grandes preguntas las vi ahí en el escenario sin mucho llanto, porque se reían los personajes.
Y me influyó mucho en la manera de pensar. Hay una anécdota muy linda con Beckett que yo estoy estrenando en el 75 en París, en el Teatro de Barrault, la obra mía, El señor Galíndez, que había ido a París, y veo que en el mismo cartel estaba Happy Days de Beckett, Días Felices. Y entonces le mando una carta a Beckett y digo, pero estoy impresionado que estoy en el mismo lugar, usted para mí me ha cambiado la vida. Entonces, y él me la contesta, ¿sí? Buenos Aires. Me dice, nunca imaginé que yo pudiera cambiarle la vida a nadie. Claro, seguro. Y empezás con este tipo de teatro y en los 70 te involucrás más con toda la realidad latinoamericana y demás, y ahí hay un cambio grande, ¿no? La época del señor Galíndez. Sí, claro, el señor Galíndez. El señor Galíndez en realidad fue una obra escrita por mí, pero muy trabajada por Jaime Kogan. Yo pienso que no hubiera existido Galíndez sin Kogan. Se estrenó en el Pairó con Jaime. En el Pairó, claro. Fue una obra... Pero ahí ya empezás con el tema de los represores. Sí, ya empiezo. Mostrando dos tipos de represores, el represor de mano barata y el represor ideologizado. Que me adelanté un poco, porque el represor ideologizado sería precisamente Astiz, que lo hace por ideas. Claro. Y después está el que contrata... Claro, por eso el señor Galíndez le dice al nuevo represor, mirá, yo te formé, pero ahora anda a aprender cómo es. Claro. Por Dios. Así es, sí. Le pusieron una bomba, ¿no? En el Pairó. Sí, en el 74, sí. Bueno. Y después, bueno, se me ocurrió a mí ser telararia. Que la hizo Alberto Ure. Alberto Ure, sí. Un genio de la Argentina. Sin lugar a dudas. Un genio. Sin lugar a dudas. Y con Alberto me parece que nos equivocamos un poco. No era un momento muy oportuno para hacer esa obra. ¿Cuántas funciones se dieron? ¿Tres funciones? Tres, y nos vio el secretario de Cultura, un señor Freisá, y nos dijo, mire, si yo lo hubiera visto en Tokio o en Nueva York, hubiera dicho, ¿qué obra vi? ¿Así pero dijo? Acá, ¿Sí? Acá me la no. sacás mañana. Bueno, yo le cometí un error político y le dije, no, sáquemela usted. Y esa fue mi condena. Porque me obligaron, les obligué, sáquemela usted, a hacer un decreto. Y ellos me estaban dando la opción de que la sacara. Entonces me vinieron a buscar, bueno, me escapé. Bueno, sí. No sé si fue un error o qué, fue lo que tenías que hacer o lo que quisiste hacer o lo que... Me refiero a políticamente. Políticamente puede ser. Me parece que sí. Qué sé yo, no es sencillo tampoco. No. A los 20 días te fueron a buscar a tu casa. Un poco más, sí. Me fueron a buscar con cierta actitud de lo mismo que yo había escrito, además. Porque yo en lugar de torturadores había puesto que eran dos gasistas que entraban en una familia y después torturaban como gasistas. Y yo estaba atendiendo y mi secretario me dice a mí, Pavlovsky, sí, mire, estoy aquí con dos gasistas. Y cuando dijo dos gasistas yo pensé en telaraña y bueno, me escapé por un lugar y dejé todo, ¿no? Yo escuché algo de esa historia. ¿Te pudiste escapar por la terraza? Sí, me escapé por la terraza y miré por la terraza, había hijos míos tirados en el piso con gente encapuchada. Así que me fui a la policía directamente a hacer la denuncia. Sí, porque un grupo de gente había invadido mi casa, pero como ladrones. Yo porque estaba desesperado, me iba a ir, estaban mis hijos acá. Y bueno, sí, me escapé ahí a la policía, después dije que era amigo de Alfonsín. ¿Te acordás que Alfonsín en esa época había una cosa de derechos humanos? ¿Sí? El comisario me escuchó que yo hacía que hablaba con él y se ve que ahí la pararon, porque después la policía fue a buscar al grupo parapolicial y los trajo. ¿A la comisaría? Sí, yo dije, aquí se me terminó. ¡Wow, qué locura! Y después salió el oficial, al que yo admiraba mucho por la manera con que había entablado cuando le dije que eran ladrones. El tipo se fue a jugar a brazos. Y me dijo, ¿usted es judío? No soy judío. ¿Seguro? No le digo, si quiere que le diga el Padre Nuestro. Seguro. Padre María, Dios te salve así, cualquier cosa. Me dice, bueno, está bien, vaya caminando por ahí. Y yo digo, bueno, ahí viene el balazo. Vaya caminando por ahí en un hueco largo. No pasó nada. Me encontró mi hermano, que era al que había hablado yo cuando le decía delante del comisario que era Alfonsín. Y después vino el periplo ese famoso, Montevideo, Río, Madrid. Bueno, me quedé en Madrid, muy buen exilio. ¿Y volviste en el 84? No, antes, en el 82, 81. Sí. Ya volviste en esa época. Sí. Y ahí es donde pusieron potestad en el 85. Claro, eso fue post-dictadura, claro. Claro, fue en ese momento. Yo me empecé a interesar por el fenómeno de la represión.
aunque con Galíndez, como vos decís, ya estaba interesado, ¿no? Vos decías, explicabas que la escribiste, Potestad, y tal vez las otras también, a partir del cuerpo. Sí. ¿Podés explicar un poco eso? Bueno, es muy sencillo, porque a veces se me pregunta a mí como si yo fuera un intelectual que estoy pensando que voy a escribir. Más bien es a raíz de imágenes, de sensaciones que yo escribo. Voy tomando como imágenes que se me van por acá, por un lado, y no tienen mucha coherencia. Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro que mañana me van a preguntar en Montevideo cómo empezó todo esto. Y digo, mira, empezó de una manera muy primaria. Es como cuando Bacon pintaba o Alonso pinta, hacen rayas. Sí. No saben ni qué va a salir de la raya. Bueno, yo escribo así. No, pero también se ve en la puesta. Sí. Bueno, la puesta es de Brisky, pero Sí, debes sí, tener sí, mucho que ver en eso. Hay todo, la primera parte donde decís exactamente en qué actitud física estaba cada uno cuando vienen a buscar a la chica. Sí, Hay todo un trabajo ahí, hay mucha importancia se le da a lo corporal. Sí, bueno, todo mi teatro. No, te pregunto esto porque vos haces psicodrama como psicoanalista. Creo que sos el primero en Latinoamérica, algo leí, en introducir el psicodrama. Sí, creo que soy de los primeros, junto con Rojas y Martínez, en traer el psicodrama a Latinoamérica, porque fuimos primero a Estados Unidos a ver al creador, que era Moreno. Sí, seguramente, si vos me preguntás, yo ya no puedo definirme. Pues muchas veces me han preguntado, ¿y el psicoanálisis de qué manera? ¿Y el psicodrama de qué manera? Yo ya no sé. Yo sé que soy alguien que deviene cosas en mi vida. Y devengo. Me gusta mucho. Soy más conocido como autor por la repercusión, como digo, en Tintinian, claro, se da mucho afuera. Claro. Pero lo que a mí me gusta del teatro es actuar. No, se nota, viéndote se nota. Hay un placer enorme en hacerlo. Eso se ve. Y cuando los personajes son malévolos tengo más placer. Más todavía. Pero trabajaste mucho en cine también, pero no te interesa tanto, ¿no? No es que no me interese. No me interesa. Hace poco me acercaron un libreto que era extraordinario, del hermano de Fabio, no me acuerdo el apellido, pero... Yuri, claro. Sí. Y era extraordinario, era para mí. Pero era para mí, era un general represor que lo había mandado a un lugar de Jujuy, suponte vos, que donde él no podía salir había 30 habitantes, que esa era la condena. Sí. Y era para mí, y me hizo dudar, digo, largo todo, pero yo estoy muy ligado también a la profesión. Y el cine me exige dejar 2 meses mi profesión. ¿Tus pacientes? Claro, 2 meses. Y entonces él muy inteligentemente, porque lo vi como un hombre muy hábil, me dijo, mire Pablo, es que vamos a aclararle. ¿A usted le gustó mucho la obra? Sí, sí. Bueno, dígame la verdad, tome ese tiempo. Si no está con ningún conflicto, venga. Pero si tiene algún conflicto con su mujer, su familia o los pacientes, no venga. Fue muy rotundo. Claro, él necesitaba que te entregaras totalmente. Sí. Pero trabajaste en películas importantes del cine argentino, me estoy acordando, de Los chicos de la guerra estuviste. Sí, Miss Mary. En Miss Mary, qué lindo papel en Miss Mary. Hay veces, son los 2 papeles que yo puedo ser convocado, como oligarca en Miss Mary o como marginal, boxeador con... Cuarteles de invierno. Claro, el libro de Osvaldo Soriano. Claro. Murúa la dirigió. Murúa, y trabajaba con Ferriño, sí. Con Ferriño. Y en bastantes otras también trabajaste. Ahora no me voy a acordar, pero en unas cuantas películas argentinas. Sí, después con Pino trabajé en La Nube. Bueno, La Nube está en base a una de tus obras de teatro, a Globos Rojos. Y después en Potestad, con la última. Sí. La de César D'Angiolino, ahí que sí, hizo Potestad. ¿qué voy a hacer? Ahí sí voy. Pero yo seguramente hubiera hecho cine si no fuera médico. ¿Sí? Sí. Lo que más me gusta es el teatro, pero hay otras cosas de cine como esta última que hubiera hecho con mucho gusto. Seguro, pero no al precio de dejar la profesión, no, tus grupos de psicodrama y todo esto, no a ese precio. No. Y la militancia política, porque también has militado, has sido candidato a diputado, muchas veces por partidos de izquierda, ¿no? Por partidos trotskistas, sí, con el PST al principio, después el MAS. Sí. Militancia política siempre ha sido cultural. Ahora, en este momento, apoyo irrestrictamente a Pino Solanas. Bueno, sos amigo, has trabajado mucho con él y bueno, tendrán también... Pero además, desde la hora de los hornos hasta Argentina Latente, hay una coherencia en su filmografía que es casi una plataforma política. Después fue baleado cuando invadió las cosas de la corrupción.
Pero bueno, me importa mucho la política, por supuesto. Me importa mucho cierto fenómeno de latinoamericación que está ocurriendo en Latinoamérica, de cierto fenómeno de búsqueda de identidad contra unas grandes diferencias. Pero hay un cierto fenómeno. Me interesa, me parece que el problema fundamental, prioritariamente, es el hambre y la miseria y la pobreza. Mucho más que la seguridad, aunque acá se da al revés. Claro, la gente vota para estar... Como si uno no fuera causa del otro, ¿no? Claro, y es imposible cuando uno ve. Mira, yo le daba 20 pesos por semana a un chico. Venía siempre y yo le daba 20. Y un día entró a casa y me robó de todo. El mismo chico que en un año yo no... Y si vos pensás cómo vivía con 9... Si pensás, te parece lógico. Aunque uno no puede justificarlo, pero... No se justifica, pero se puede entender. Viéndolo como así, o se metía en la basura y que yo... Pero bueno. Bueno, también haces política desde el teatro, así que no sé si hace sí. falta una militancia concreta. No Claro. te veo más útil en el escenario que en la Cámara de Diputados, por ahí, ¿no? Me parece. Eso seguro. Eso seguro, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decirle a la gente que Potestad está, ¿qué días? No, ahora estoy haciendo varias funciones los sábados a la noche, 10:30, en el Centro Cultural de la Cooperación. Que es Ahí en la calle Corrientes, enfrente del Teatro San Martín, un edificio precioso, sí. ¿eh? A las 10:30. Los sábados. Sí, ya hasta fin de año, hasta fin de noviembre o mitad de noviembre. Sí. Hasta que tengas ganas de hacerlo y hasta que la gente acompañe y va. Sí, quiero hacerla. Tengo ganas, además voy a Santa Fe ahora a hacerla también en un festival. Sí. De repente a uno le dan ganas de hacer lo que hizo. Y supongo que todo el tiempo se realimenta, se mejora, pasan cosas. Sí, Leí en algún lado, hay un personaje, lo último que pregunto y me voy al corte que me están haciendo señas. Hay un personaje que aparece con vos, que es Susi Evans, que es una especie de interlocutor tuyo, casi no habla, prácticamente no habla. Sí, no habla. Y este personaje, que no es tu mujer en la obra, es un no sé quién es. No, en la obra no es mi mujer. Ahora, en la obra de nosotros dos sí es mi mujer. No digo Susi Evans que es mi mujer. Sí. Digo, el personaje que ella hace es mi mujer en la obra. Y lo que pasa es que el psiquiatra le dice, mire, aguántelo, si no lo vamos a internar. Ahora. Aguántelo. Ahora... Lo has hecho con un hombre también. Lo he hecho, no, yo escribí la obra para un hombre, y como los dos se fueron. ¿Pero qué? Los dos se fueron. Ah. Entonces... Quedó Susi un día y yo en Río de Janeiro le dije, mira, hacelo vos, lo vamos a inventar con vos. Y es extraordinario porque el hombre y la mujer multiplica al hombre. El hombre con el hombre rebota más. Y desde que entró ella, la obra para mí adquirió otra dimensión. Susi siempre me acompaña en las obras. Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte que me hace enseña, se hubiera seguido charlando. Gracias. Gracias. Y mucha suerte.